Ciertamente, la predicación apostólica, ya el mismo Jesucristo abre ese horizonte cuando en la Gran Comisión dice, bueno, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Y ese alcance universal que tiene la predicación de Jesucristo tiene ese horizonte, ¿no? En Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Evidentemente, una tierra en su gran mayoría en el contexto helénico ya fue colonizada por Alejandro Magno, que fue el que expandió la cultura helénica. En particular, Alejandro era macedonio, al igual que Filipo el Grande, su padre. Y Alejandro Magno era discípulo de Aristóteles. Entonces, esa cultura, ese lenguaje filosófico, cuya gramática había sido elaborada por los estoicos, con ciertos memotecmas que se aplicaban para estudiar la gramática griega, memotecmas que tenían evidentemente muchas frases estoicas. Esa fue la razón por la cual posiblemente Jesús, pero sobre todo San Pablo, en la Universidad de Tarso, haya tenido contacto con la filosofía estoica. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Hermanas, a una clase más en esta tomada comunidad. Y en la oportunidad de hoy, en esta clase, vamos a ver un tema muy interesante, pero antes de empezar, vamos a hacer algunas recomendaciones para la reunión. La primera de ellas es que van a ingresar con los micrófonos silenciados para así evitar cualquier ruido o molestia que pueda interferir en la clase de hoy. A su vez, tengan su Biblia en la mano para poder consultarla en el momento en el que sea propicio y necesario, tomar notas de lo aprendido, ya que la mente humana suele olvidar muchas cosas, así que tengan sus anotaciones para poder tener sus apuntes sobre lo aprendido el día de hoy. Además, que anoten sus preguntas para realizarlas al final de la exposición. Va a haber un breve minuto de tiempo de preguntas y respuestas, donde ustedes emitirán sus inquietudes y el profesor va a intentar responderlas. Las preguntas tienen que ser concisas para poder respetar el tiempo de los otros participantes y de esa manera todos puedan participar. A su vez, para poder realizar su pregunta, deberán levantar su manito y así nosotros habilitaremos su micrófono. En caso de que no pueda hablar por el micrófono, puede escribir por el chat y redactar su pregunta y con gusto la leeremos para emitírsela al profesor. Sin más que decir, vamos a empezar con esta clase el día de hoy, que es la influencia de la filosofía cristiana en el pensamiento, la influencia de la filosofía griega en el pensamiento cristiano. Y el profesor de hoy es Jonathan Ramos, que es profesor de la filosofía por la Universidad Católica de Salta, profesor de historia de la Facultad de Turismo, investigador en el área de historia, metapolítica, teología luterana, autor de 9 libros, entre ellos Crítica a la razón crítica e Historia Metapolítica del Progresismo, ganador del Premio Nobel de Literatura en Alianza Francesa, fundador del grupo filosófico Sinousia
y debatiente y difusor de contenido en las redes sociales. Tiene su propio canal de YouTube, que lo pueden conseguir como Jonathan Ramos, donde también expone muchos más de estos temas filosóficos, entre otros puntos bastante interesantes. Como verán, no es cualquier persona, va a ser muy enriquecedora de la clase de hoy. Y bueno, sin más que decir, le cedo la palabra a nuestro profesor para que pueda dar su ponencia el día de hoy. Muchas gracias, profesor, por estar aquí en la sala es suya. Muchas gracias por haberme invitado, por contar conmigo para esta temática que obviamente para mí es un placer tratarla porque la he estudiado bastante. Eh, bueno, me pidieron hablar de la influencia de la filosofía griega en el cristianismo. Ciertamente, la predicación apostólica, ya el mismo Jesucristo abre ese horizonte cuando en la Gran Comisión dice, bueno, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Y ese alcance universal que tiene la predicación de Jesucristo tiene ese horizonte, ¿no? En Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Evidentemente, una tierra en su gran mayoría en el contexto helénico ya fue colonizada por Alejandro Magno, que fue el que expandió la cultura helénica. En particular, Alejandro era macedonio, al igual que Filipo el Grande, su padre. Y Alejandro Magno era discípulo de Aristóteles. Entonces, esa cultura, ese lenguaje filosófico, cuya gramática había sido elaborada por los estoicos, con ciertos memotecmas que se aplicaban para estudiar la gramática griega, memotecmas que tenían evidentemente muchas frases estoicas. Esa fue la razón por la cual posiblemente Jesús, pero sobre todo San Pablo, en la Universidad de Tarso, haya tenido contacto con la filosofía estoica. ¿Sí? Digamos que San Pablo, en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, ya muestra una cierta formación filosófica, ¿no? Él debatía en las plazas y en las calles, y en un lugar, en una plaza donde se deliberaban las cuestiones filosóficas y sobre todo políticas, que se llamaba el Areópago, ¿no? Y el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles nos dice que San Pablo, pasando por la ciudad de Atenas y viendo los santuarios que había ahí, se enardeció en su corazón porque vio una inscripción entre tantas, ¿no es cierto? Estaba consagrada a distintos dioses, pero sobre todo a un dios que se llamaba el Dios desconocido. El Dios desconocido es una representación que hacían los judíos porque ellos decían, quizás haya un Dios que nosotros no conozcamos y bueno, si hay algún Dios al que le falta nuestra adoración, acá está, este es el altar a ese Dios que por las dudas exista y que nosotros no conozcamos, bueno, lo adoramos igual a ese Dios desconocido, ¿no? Entonces se inventaron un altar al Dios desconocido para que no se enoje también algún Dios que ande por ahí y que nosotros no conozcamos, las prudencias de los griegos, ¿no? Para no sulfurar a ningún Dios. Y claro, se podrán imaginar la cantidad de dioses que había en el Areópago, si incluso se atrevieron a hacer uno al Dios desconocido. Entonces, San Pablo les dice, "Bueno, jóvenes atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando por vuestros santuarios encontré un altar al Dios desconocido." Y lo utiliza como carnada, como estrategia, ¿no?
Y dice, bueno, ese Dios desconocido al que ustedes adoran sin conocer, ese es Jesucristo. Ese es el que ustedes no conocen. No, yo les vengo a predicar sobre este Dios al que ustedes le han hecho un altar. Esto es bien interesante para los testigos de Jehová, porque porque la predicación de San Pablo es sobre Jesucristo. Y les habla de la resurrección. Ahí cuando el testigo de Jehová niega la divinidad de Jesucristo, San Pablo les dice, este es el Dios desconocido, y les predica sobre Jesucristo, ¿no es cierto? Pero cuando le habla de la resurrección de los muertos, ya los griegos dicen, bueno, ya te oiremos en otra ocasión. Pero se queda debatiendo antes y después con los estoicos y los epicúreos. Entonces, esa es una mención así, es la única mención explícita del contacto de un cristiano con, en este caso, el estoicismo y el epicureísmo. Bueno, yo digo que San Pablo tuvo un contacto con la filosofía estoica porque para los estoicos la voluntad de los dioses está revelada en el orden cósmico y la armonía de la vida consiste en ajustarse a ese orden cósmico, ¿no es cierto? En conocer a los dioses a través del orden cósmico y encontrar la paz ajustando la vida a lo que nosotros llamaríamos el orden natural de las cosas. Esta idea está presente en San Pablo, sobre todo al comienzo de la carta de los Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante, donde dice, bueno, nadie tiene excusa porque incluso los gentiles, habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria como a Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen manifiestos a partir de las cosas creadas, ¿no? Esta idea de que la creación tiene un orden y ese orden revela la gloria y el poder de Dios, esto es algo muy estoico. Y como sabemos, San Pablo no podía debatir con los estoicos si no los conocía. Es decir, ya sé que en las redes actualmente existe el hábito de debatir contra gente que uno no conoce su posicionamiento, ¿verdad? Pero en este caso San Pablo no era así. De hecho, San Pablo en su alocución a los atenienses dice, como uno de vuestros poetas dijo, linaje suyo somos, ¿no? O sea, San Pablo está citando a un filósofo, a un poeta, a un filósofo griego, cuyo nombre no está escrito en la Biblia, pero se llama Arato. Arato. Entonces, ahí vemos cómo lo que Albert Outler, un filósofo inglés, un teólogo inglés metodista, llama el saqueo de los egipcios. ¿Qué significa este concepto? El saqueo de los egipcios. Bueno, que que vieron que los judíos que salieron de Egipto, bueno, se llevaron muchas pertenencias, muchas joyas, mucho oro, mucha plata. Luego, ese oro y esa plata que sacaron de Egipto la usaron para dos cosas. Para hacer el becerro en el desierto. ¿De dónde sacaron el oro y la plata para hacer el becerro en el desierto? Bueno, justamente de Egipto. Y después para hacer el arca de la alianza. Mucho del oro que sacaron de Egipto fue a parar al arca de la alianza. Ahora, este oro egipcio es santificado y sirve para hacerle la casa a Dios. O sea, significa que la iglesia cristiana tiene la habilidad y la habilidad y la potestad de tomar un elemento pagano, santificarlo, purificarlo, ¿sí? Y edificar una obra para Dios. En esto hay que entender el paradigma. Este paradigma es el que sigo yo, el de John Niebuhr, se escribe Niebuhr,
es un teólogo norteamericano, que tiene un libro que se llama Cristo y la cultura en perspectiva. Ese libro está en inglés. Y él dice, hay tres paradigmas de la relación entre Cristo y las culturas, ¿no? Cristo en la cultura, que es el paradigma liberal, donde se entiende que el desarrollo cultural de la humanidad es testimonio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, como que nosotros tendríamos que seguir el curso de la historia, adaptarnos al curso de la historia para que, ¿no es cierto?, para que podamos entender la voluntad de Dios. O sea, como que Cristo está en la cultura, ¿eh? El desarrollo cultural es testimonio de la voluntad de Dios. Después, el paradigma Cristo en contra de la cultura. Ese es el paradigma de algunas posturas así un tanto más conservadoras, ¿no es cierto? Los menonitas, aquellos que intentan alejarse del mundo y crear una especie de comunidades separadas y aisladas del resto. Bueno, ellos piensan que el cristianismo no tiene nada que ver con la cultura de los hombres y que nosotros no podemos convivir con otras culturas, que nosotros no podemos tomar otras culturas y resignificarlas y valernos de ellas para, ¿no es cierto?, para crecer culturalmente, teológicamente, espiritualmente. Y el paradigma que desarrolla Niebuhr es Cristo sobre la cultura. Es decir, no está disuelto en la cultura, como plantean los liberales, tampoco está en contra de las culturas, como plantean los conservadores, sino que está sobre las culturas. Es decir, lo que los padres de la iglesia llamaban las semina verbi, las semillas del verbo, es decir, el verbo divino va sembrando elementos de verdad en todas las culturas. Todas las culturas tienen elementos de verdad. Entonces lo que hace la iglesia es ir en busca de esos elementos de verdad que hay en las culturas. Bueno, un gran elemento es la filosofía, ¿no? Decimos la filosofía estoica que cultiva San Pablo. Los elementos de verdad que aparecen en todas las culturas está testimoniado en un libro de San Agustín que se llama De Vera Religiones, sobre la verdadera religión, donde San Agustín dice, bueno, nosotros vamos a dialogar con la filosofía griega, no con los mitos, no con los mitos, no hay nada que los mitos, hay alguno que otro se ha basado en el mito del ave fénix, por ejemplo, Policarpo, ¿no? San Ireneo le llama a Jesucristo el gran demiurgo, siguiendo el mito del Timeo. Pero en líneas generales los padres de la iglesia van a prescindir de los mitos, ¿no es cierto? Y se van a centrar en un diálogo abierto y profundo con la filosofía. Ya les dije entonces yo que hay un testimonio de que San Pablo dialoga exclusivamente con la filosofía estoica y la epicuria, sobre todo con Arato, que es el que cita a San Pablo, ¿no? Eso es algo ciertísimo, que si San Pablo estaba citando a un filósofo griego en su alocución de la predicación del Evangelio, de suyo se cae con el mito de que toda filosofía es vana, ¿no? Por una mala interpretación de Colosenses 2:10, que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas o huecas sutilezas. Bueno, ciertamente hay filosofías que son vanas, pero si yo interpretara que aquel que está utilizando la filosofía de Arato para predicar el Evangelio de Jesucristo, luego dice que incluso esa filosofía de Arato es vana, me tendrían que aceptar que el autor de Colosenses es distinto al que estaba predicando en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles en el Areópago.
o que San Pablo estaba utilizando algo vano, como la filosofía de Arato, para hacer algo noble, que es la predicación de Jesucristo. No sé si me entienden eso, ¿no? O sea, si yo entiendo que el mismo autor de la frase, que no se engañen por vanas filosofías, si yo entiendo desde ahí que toda filosofía es vana, bueno, primero no estoy entendiendo el texto no está diciendo que toda filosofía es vana, está diciendo que no nos dejemos engañar por las filosofías que son vanas, pero no que toda filosofía sea vana. Es como que yo les diga a ustedes no se dejen engañar por las religiones comerciantes y que ustedes me lean que yo estoy diciendo que todas las religiones son comerciantes, incluso la de nosotros. ¿Se entiende? Entonces no hay que leer la carta de Colosenses como diciendo que San Pablo está diciendo toda filosofía es inútil, ninguna sirve para nada, no nos interesa la filosofía. Y incluso mi alocución de Arato en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, yo estoy utilizando algo que no sirve, algo que es vano. Bueno, no, si es vano, San Pablo no lo utiliza, ¿bien? O sea, entendamos eso de una vez porque es como que siempre que yo hablo de estas cosas me salta una hermana, un hermano a leerme Colosenses 2:10 o creo que 2:8, 2:10 y bueno, es como que no se entiende. Cuando eh, el apóstol Juan escribe su evangelio, lo escribe en la ciudad de Éfeso. Y todas las ciudades griegas tenían, que eran colonias, ¿no? Griegas, tenían un filósofo de cabecera, ¿no? Un filósofo que los representaba, que de alguna manera había sido como un ícono de su cultura. Y en particular, cuando en filosofía hablamos de Éfeso y de filosofía griega, tenemos que hablar de Heráclito, porque Heráclito era efesio, ¿no? Y Heráclito sostenía que el fundamento de toda la realidad, la palabra fundamento en griego se escribe arqué, alfa, rho, si, eta, arqué, o argé. De ahí viene la palabra arquitectura, que es el fundamento del edificio, o arqueología, el estudio de los orígenes, ¿no? La palabra argé significa poder, origen, fundamento, principio. Aristóteles llama los proton archon, los primeros principios, las proteaitia, las primeras causas. Y Heráclito decía, el fundamento de todo es el logos. El logos es aquel que unifica los contrarios y los cohesiona para que puedan convivir y formar la armonía del universo. Ese es el logos, el que articula los contrarios, ¿eh? El día y la noche, lo bueno y lo malo, es decir, todos los contrarios, el logos está por encima de todo eso, ¿no? Esta es una clara alusión de San Pablo a un error cosmológico que ya existía en la época de los apóstoles, que se llamaba el masdeísmo, el zoroastrismo, y que después se va a convertir en el maniqueísmo, ¿no? Pero este error ya nace en Persia, con Zoroastro. Nietzsche le llama Zaratustra, ¿no? Que plantea que hay dos principios, el principio del mal, que es la materia, que es principio de corrupción, y el bien, que es el espíritu. Entonces la vida consiste en una lucha entre el principio del bien, el espíritu, y el principio del mal, que es la materia. Lo que va a plantear el autor del Evangelio de San Juan, supongamos que sea Juan el autor del Evangelio de Juan, ya a esta altura con el avance filológico
cada vez tenemos más incertidumbre acerca de los autores del Nuevo Testamento, ¿no? De los autores humanos del Nuevo Testamento. No estoy dudando de la autoría divina del Nuevo Testamento, sino, bueno, de la composición, bueno, hagiográfica del Nuevo Testamento, ¿no? Pero bueno, el autor del Evangelio de San Juan, o los autores del Evangelio de San Juan, este, utilizan esta estrategia literaria que se llama teología descendente, es decir, tomar una figura abstracta y después ir concretizándola, ¿no? Plantean una tipología y luego van mostrando el rostro de esa tipología que es Jesucristo, ¿no? La teología ascendente comienza hablando de Jesucristo, ¿no? Dice, este que ustedes crucificaron y que ustedes masacraron, ese es Dios, ¿no? Ese es un poco la estrategia de Marcos y de Mateo. Pero la teología descendente es propia de San Pablo y de Mateo, porque la teología descendente es más especulativa, ¿no? Por eso se escribieron en griego ático y no en griego jónico, que es el griego que utilizaban los esclavos, ¿no? Es decir, el griego más simple de todos es el de Marcos, el más sencillo. Por eso el más difundido también, ¿no? Por eso siempre se ha comenzado la catequesis con el Evangelio de Marcos. Bueno, entonces el arjé, así comienza, ¿no? El Evangelio de Juan. Ein arjei, ein hologos, kai hologos en froston theon. Sí, en el principio era el arjé, en el principio era el logos, el logos. Entonces Jesucristo está por encima de esa supuesta disputa entre lo material y lo espiritual. En Jesucristo se unen lo espiritual y lo material porque Jesucristo gobierna sobre lo material y lo espiritual, ¿no? Esta es una nueva cosmología de la integridad. O sea, Dios está por encima de esa lucha entre lo material y lo espiritual. Dios gobierna sobre toda la creación, ¿no? Incluso Dios gobierna sobre los demonios también. Es decir, no es que Dios y los demonios son dos bandos donde nosotros vamos a resolver para quién luchamos porque está en juego quién vence, digamos, ¿no? No. O sea, no es que Dios y los demonios son dos coprincipios iguales, uno del bien y otro del mal. No es Dios y Satanás como si fuesen dos fuerzas iguales. No, no, no. Dios gobierna incluso sobre Satanás. Dios gobierna también sobre Satanás. ¿Se entiende eso? O sea, Satanás no se le escapa a las manos poderosas del Dios Todopoderoso. Satanás no puede frustrar los planes del Dios Todopoderoso, ¿no? Es decir, tratemos de adorar a un Dios todopoderoso, ¿no es cierto? Entonces, no es que Satanás puede hacer algo y que Dios diga, ay, Satanás me frustró los planes, ¿qué voy a hacer ahora con Satanás? Bueno, nosotros no adoramos a un Dios así, ¿no? Así que es un poquito débil, ¿no? Bueno, poco soberano, ¿no? Bueno, entonces, ein argei, ein hologos, kai hologos en prostonteon, en el principio era el logos. Decir verbo ya es raro, ¿no? Decir verbo es raro porque le quita la riqueza semántica de la palabra logos. Yo soy más partidario de no traducir la palabra directamente, ¿no? No traducirla, sino decir, en el principio era el logos. Y bueno, y después vayan y lean toda la riqueza semántica que tiene la palabra logos, que incluso la palabra lógica utiliza la palabra logos, ¿no? O sea que tiene que ver también con el buen uso de la razón, ¿ven? Porque amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente. Entonces nosotros cuando hacemos una buena filosofía y una buena teología, estamos amando a Dios con toda la mente. ¿Eh? A mí me pasa por ahí que cuando enseño estas cosas, siempre se acerca una hermana, ¿sí? O un hermano bien carismático a orar por mí para exorcizarme el espíritu de Grecia, ¿no? Bueno, sucede que, bueno, por estas lecturas así un tanto carismáticas, ¿no? De lo que es la filosofía y de lo que es la teología, bueno, hay un utendi ad
et abutendi, ¿no? Hay un uso y un abuso del carisma, ¿no? Pero bueno, la buena filosofía también procede de Dios, ¿no? De hecho, los padres de la iglesia le llamaban al cristianismo la buena filosofía, la buena filosofía. Y surgen dos grandes escuelas dentro de los padres de la iglesia. Los antidialécticos, que eran parecidos a nuestros hermanos que exorcizan el espíritu de Grecia, ¿no? Que estos padres de la iglesia decían que bueno, que la filosofía en realidad es algo del mundo, es algo del príncipe de este mundo, y que entonces estudiar filosofía va a corromper nuestra mente y nuestros corazones. El líder de esta posición que decía que tienen que ver Atenas con Jerusalén, ¿qué tiene que ver la fe con la razón? Es Tertuliano, ¿no es cierto? Tertuliano es como el gran padre de la iglesia, bueno, no es padre, ¿no? De este gran escritor de la iglesia que era antidialéctico, es decir, estaba en contra de la dialéctica. La dialéctica es el nombre que tiene el platonismo para llamarle a la filosofía, es decir, era antifilosófico. Y el gran padre de la iglesia que establece un diálogo muy profundo con la filosofía, evidentemente, los padres de Alejandría, Clemente de Alejandría, y obviamente y sobre todo, supratuto, San Agustín de Hipona. A partir del desarrollo de las herejías que se introducen en la iglesia primitiva, es necesario hacer abstracción de las enseñanzas de Jesucristo. Cuando digo abstracción no es sustraerse, ¿no? Digo, digamos, tratar de conceptualizar. A eso voy cuando utilizo la palabra abstracción. Necesario entonces abstraer las enseñanzas de Cristo para hacerlas más conceptuales, ¿no? Una vez me tocó predicar en una iglesia donde el pastor de la iglesia era antidialéctico y no quería que yo utilice los conceptos de hipostasis, de sustancia individual, el concepto de principio operativo, naturaleza, voluntad operativa, o qué sé yo, teología ascendente, teología descendente, dialéctica o teología inductiva. Me dice, ¿por qué usted utiliza estos conceptos? Esos conceptos son del mundo, dice. Usted tiene que utilizar conceptos bíblicos. Y le digo al pastor, bueno, pastor, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? Amén. Me dice, bueno, ¿usted cree que el Padre es Dios? Amén. ¿Usted cree que el Espíritu Santo es Dios? Amén. ¿Usted cree en tres dioses? Y me mira y dice, bueno, no son tres dioses. Y me dice, ¿en qué cree usted? Bueno, yo creo en la Trinidad. ¿Y dónde está esa palabra en el Evangelio? No, bueno, pero ese es un desarrollo teológico, me dice. Y bueno, pero si ese desarrollo teológico, ¿dónde está en la Biblia? No, eso se hizo después, me dice. Bueno, pero justamente si usted no va a aceptar que Atanasio y los grandes padres nicenos han utilizado el concepto de hipostasis y de persona para desarrollar el concepto o la teología trinitaria, y el concepto de hipostasis y de persona son conceptos filosóficos, me parece que no tiene sentido lo que está diciendo, ¿no? Entonces, por ahí, por hacernos los espirituales, ¿no? Caemos en estas cosas, ¿no? Una vez conocí un médico que me decía, yo nunca leí un libro de medicina, hace 20 años que no leo libros de medicina. El último libro de medicina que yo leí fue para recibirme en la facultad. Y ahora, ¿cómo hace para conocer las nuevas enfermedades, las enfermedades de sus pacientes? El Espíritu Santo me revela todo, dice.
¿no? Entonces, ustedes van a ver cómo la neumatología de nuestra iglesia es muy pobre, ¿no? Había un hermano que le pedía al Espíritu Santo a ver si tenía que comprar hamburguesa o hot dog, ¿no? Y utilizaba el Espíritu Santo para esas cosas, ¿no? Utilizamos, o sea, para lo que está hecho el Espíritu Santo, que es para santificar, para eso no lo utilizamos. Ahora, para hacer brujería y todo, para eso sí lo utilizamos el Espíritu Santo, ¿no? Entonces ven cómo, además de cultivar la filosofía, la iglesia también tiene que aprender una buena neumatología. ¿Quién es el Espíritu Santo y para qué el Espíritu Santo fue entregado a los hombres? ¿No? No fue entregado para que nosotros hagamos magia y sintamos bonito, ¿no es cierto? Y tengamos comezón y cositas así. Digamos, hay que hacer un estudio neumatológico serio para no caer en las cosas que nuestros hermanos están cayendo, ¿no? Entonces, estos padres de la iglesia que incorporan la filosofía al estudio y al desarrollo teológico se llaman los dialécticos, los dialécticos. Y el mejor de todos, el más grande, es San Agustín. San Agustín, ¿sí? Está la escuela de Antioquía, que son más antidialécticos, y la escuela de Alejandría, que esos son más dialécticos, porque bueno, Alejandría era un gran puerto internacional y bueno, evidentemente ahí había de todo, ¿no? Y llegaban todos los libros y se traducían todos los libros. Ahí estaba la gran biblioteca de Alejandría que quemó en el siglo VII el califa Omán, según la tesis de Historia de la Filosofía de Hegel, ¿no? Con una tesis bien antidialéctica, ¿no? Propia de los musulmanes. Ustedes saben que los musulmanes no tuvieron la ilustración que tuvo el cristianismo, ¿no? No pasaron por el siglo de las luces. Es por eso que ellos no tienen el desarrollo teológico que tenemos nosotros, ni el desarrollo cultural que tenemos nosotros, no existe para los árabes musulmanes. Y el califa Omán hizo un razonamiento que es muy parecido a la hermana que me quiso exorcizar el espíritu de Grecia, porque califa Omán dijo, y quemó la biblioteca de Alejandría con este razonamiento antidialéctico, dijo, si todos estos libros que están, que eran 3 millones de libros más o menos, ¿no? Se pueden imaginar la cantidad de libros que se habrán escrito y las cosas que nosotros no sabremos porque se quemó esa biblioteca, cada vez que yo me acuerdo me deprimo bastante, ¿sí? Como las bombas que tiró Bush también, ¿no? En Irak, donde quemó, donde destruyó miles de museos, donde estaban muchos archivos y arcillas de los sumerios, que todavía no se habían podido traducir, las destruyó nuestro amado Bush en esa guerra para extraer el petróleo de Irak, ¿no? Porque ustedes saben que cuando se descubre petróleo en una tierra de Oriente, Estados Unidos va a buscar la paz y a llevar la primavera árabe a Egipto y a todas las tierras donde, o casualidad, hay petróleo, ¿no? Bueno, qué sé yo, en Armenia hay arvejas, entonces Estados Unidos no está preocupado en llevar la paz y llevar la libertad a Armenia, ¿no? Pero si mañana se descubre petróleo en Armenia, la industria de cine de Hollywood va a hacer películas sobre el genocidio armenio, ¿no? Van a salir 700 películas del genocidio armenio, que no hay ni siquiera una, ¿no es cierto? Y Estados Unidos va a ir a llevar la paz y la libertad de Occidente a Armenia, y de paso a quedarse con el petróleo, ¿no? Pero eso es muy, muy de pasadita nomás. El interés de los norteamericanos es llevar la paz y la libertad a todo el mundo, y sí, de paso podemos llevar el petróleo, bueno, también llevamos el petróleo, no hay problema. Eh, entonces, el califa Omán dijo, si todos estos libros que están acá dicen lo mismo que dice el Corán, están de más. Están de más porque si todos estos libros dicen lo que ya dice el Corán, y bueno, ¿para qué queremos estos libros que dicen lo mismo que está en el Corán, si ya lo tenemos al Corán? Ahora, si todos estos libros dicen algo que va en contra de lo que dice el Corán, ¿para qué los queremos también? O sea, ya sea que digan lo mismo que el Corán, o ya sea que digan otra cosa contraria, las dos opciones nos dan cuenta de que estos libros no sirven. Y con ese brillante razonamiento quemo
la biblioteca de Alejandría, ¿no? Pero, como se dan cuenta, esa forma de pensar del califa Omán es una forma de pensar bien, 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 al estilo de los hermanos que dicen, interpretando mal a Wesley, ¿no? Porque algunos padres decían, homo unilibrus, soy hombre de un solo libro, ¿no? Entonces ellos, como algunos se jactan, dicen, yo solo leo la Biblia, no leo nada más que la Biblia, ¿no? O ese médico que dice, yo no estudio medicina porque el Espíritu Santo me revela la, la enfermedad de mis pacientes, ¿no? Bueno, eso es brujería, eso no es cristianismo, eso es brujería. Este, el Espíritu Santo fue el que... sí, pero ¿por qué? Usted me va a decir, pero ¿por qué Jonathan vos no sos espiritual? Sí, pero es que Dios fue el que me ha creado mi mente. El que me ha dado el cerebro ha sido Dios, no es otro Dios. A mi mente, a mi cerebro, no lo ha creado el demonio. ¿Se entiende? A mi mente, a mi cerebro, a mi capacidad intelectual, me la dio Dios para que la use, no para que no la use. Entonces, ¿cómo puede ser que el mismo Dios que me ha dado la inteligencia es el mismo Dios que me pida que no la use? ¿Se dan cuenta de la contradicción esa? Es como que Dios me da la mano y me dice, no, no uses la mano, yo voy a hacer el trabajo por vos. No tiene sentido. Entonces, hay muchas cosas que, bueno, uno siempre ve y dice, la iglesia tiene que crecer en estas cosas, ¿no? Tiene que ir madurando un poquito, ¿no? Algunas comprensiones. Entonces, cuando se dice hombre de un solo libro, está diciendo, bueno, este es mi libro de cabecera, este es el libro al cual yo le entrego mi alma, mi corazón y mi mente por completo. ¿Me entendés? Porque nosotros a la Biblia le damos un asentimiento absoluto. A todos los otros libros no les damos un asentimiento absoluto. Y claro, en ese sentido, todos somos hombres de un solo libro. ¿Eh? Por el principio sola escritura, pero no porque no leemos nada más. ¿No? Bueno. Entonces, a partir de ahí, los padres de la iglesia, los dialécticos, es decir, aquellos que incorporaron el lenguaje filosófico, han podido realmente construir la teología cristiana con el concepto de sustancia, de hipostasis, de logos, el concepto de orden cósmico, el concepto de ataragia, el concepto de imperturbabilidad, el concepto de mesura, el concepto de arete, de virtud, ¿no? Cuando San Pablo dice, en todo lo noble, en todo lo digno, en todo lo alto, en todo lo sublime, en eso pensad. Está desarrollando una tesis estoica, ¿verdad? Eh, Nos quedan 20 minutos, pero prefiero yo que en estos 20 minutos puedan ustedes hablar, puedan ustedes hacer preguntas para que yo pueda responder y entonces ya que sea más interactivo también, si les parece. Ok, me parece bien. Jorge, porque levantó la mano, adelante, puedes realizar tu pregunta. Dios les bendiga, bonita ponencia. Este, sí, hermano, solamente quería preguntarle, bueno, de repente escuché hablar a una persona que todas las cosas de la Biblia está, bueno, la interpretación más que todo está interpretada con filosofía de platónica y aristotélica. Y ese hermano lo que no estaba de acuerdo es quizás con la Trinidad, con la unión hipostática, lo que decía lo que dijo Agustín de Hipona. Entonces, ¿por qué razón podría alguien, tildar como satánica la filosofía, ¿verdad? Porque entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los argumentos filosóficos que fueron agregados al cristianismo, ¿verdad? Y cuál es la importancia para nosotros los cristianos del siglo XXI. Mira, la historia de los conceptos que se fueron utilizando es enorme. Hasta hoy se siguen incorporando conceptos de Hegel, de Heidegger.
Hay teólogos que utilizan los conceptos de Marx, ¿no? O sea, esto no terminó. En el cristianismo primitivo se utilizó sobre todo el neoplatonismo. Tenemos el platonismo escolar, que es el de Platón, el platonismo medio, que es el de los discípulos de Platón, y el neoplatonismo, que es el que han creado Proclo y sobre todo Plotino. Los padres de la Iglesia utilizaron mucho el neoplatonismo, ¿sí? Y los conceptos, como te decía, ¿no? De eidos. Fíjense, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? La palabra idolatría, en el fondo, tiene un origen neoplatónico. Porque la palabra idolatría viene de eidon, latría. Latría es adoración. Y eidos significa imagen, pero no imagen en el sentido solamente icónico, ¿no? Como una imagen que se puede ver con los ojos. Eidos es también una imagen mental. Entonces, para los padres de la Iglesia, que nosotros nos creemos una imagen mental de Dios que no esté fundamentada en los textos sagrados, también es idolatría. O sea, nosotros podemos idolatrar no necesariamente haciendo una escultura, una pintura, una imagen, sino también distorsionando el concepto de Dios en nuestra mente. Esa es una incorporación neoplatónica. Como tantas otras, ¿no? El concepto, por ejemplo, de hipostasis. Jesucristo es Dios y es hombre. Bueno, ¿cómo se da esa relación entre Jesucristo Dios y Jesucristo hombre? Los grandes temas de los padres de la Iglesia y los grandes desarrollos de la teología patrística hasta el siglo VI, VII, tienen que ver casi exclusivamente con la cristología. Esos eran los grandes temas, ¿no? Hasta el segundo concilio de Nicea, donde se desarrolla más el tema de la iconografía, del simbolismo, de la estética y de la litúrgica, los grandes temas siempre fueron cristológicos. Incluso el segundo concilio de Nicea es un concilio cristológico también. Bueno, Excelente. Aquí hay una pregunta en el chat que dice, bendición, hermano Jonathan, ¿cuál es la diferencia de neoplatonismo y platonismo? bueno, el platonismo es la filosofía de Platón, de los textos de Platón. El neoplatonismo es una rama del platonismo que crean Proclo y Plotino, que tienen la intención de elevar el platonismo hacia la mística, hacia la ascética, hacia la teología. Y bueno, en ese ascenso del platonismo hacia los temas más místicos, algunos esotéricos también, por ejemplo, la tradición hermética de Hermes Trismegisto, ha podido tener una recepción mayor de los padres de la Iglesia, ¿no? El platonismo medio y el neoplatonismo. Entonces tiene que ver con dónde están las influencias, de quiénes vienen y sobre todo en qué época nace la influencia, ¿no? El platonismo es la filosofía de Platón. Ok. Mónica Cárdenas, adelante, puedes emitir tu pregunta. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, mi pregunta es, estudiando el libro de Esther, estábamos estudiando los persas y los persas nos encontramos que ellos practicaban el zoroastrismo. Y indagando más, por ejemplo, sí, Jerjes, que es el que encontramos ahí, que viene de Darío el Grande, que ellos practicaban el zoroastrismo, me encontré con muchos filósofos que defienden mucho la postura que el cristianismo se copió del mazdeísmo. Yo sé que fue lo contrario, pero es que me sorprendió encontrar filósofos decir esto. Entonces quisiera saber qué piensa usted, profesor. Gracias. Bueno, ciertamente el zoroastrismo es anterior al cristianismo, pero justamente en la clase yo te desarrollé cómo el evangelista, el autor del Evangelio de Juan, o los autores del Evangelio de Juan, han podido romper con ese esquema, ¿no? Sí. En el principio es el logos,
Es decir, el logos es el arjé, es el fundamento. El fundamento no es dual, no hay un fundamento de dualidad entre el bien y el mal. No, en el origen no hay una disputa entre el bien y el mal. La disputa entre el bien y el mal no es fundamental, ¿se entiende? La disputa entre el bien y el mal es histórica. Terminará en algún momento de la historia la disputa entre el bien y el mal. No es fundamental, no es necesaria, no es absoluta. Porque el origen del mal no es ontológico, el origen del mal es histórico. En algún momento de la historia se introduce el mal en la historia de los hombres. Y como el origen del mal es histórico, el final del mal también será histórico. ¿Se entiende? Entonces, digamos, la disputa entre el bien y el mal no es una disputa fundamental, no es una disputa que está al fondo de toda la realidad. En el fondo de toda la realidad no hay una disputa entre el bien y el mal. En el fondo de la realidad solo está Jesucristo. Nada más que Jesucristo. ¿Eh? Entonces, esa es nuestra cosmovisión. Nuestra cosmovisión no es que en el fundamento de toda la realidad, así en el cielo, hay una disputa eterna entre el bien y el mal. No, no. Esa disputa tiene un comienzo histórico y tendrá un desarrollo final. En la eternidad solo está Jesucristo y nada más que Jesucristo, digamos. Excelente. Aquí hay otra pregunta de Jorge que dice, ¿Jesús era filósofo? Depende de qué se entienda por filósofo. Yo evitaría decir eso porque traería más confusión, es decir que sí, a decir que no, ¿no? Si se entiende por filosofía una cosmovisión de vida que hace al hombre virtuoso, sí, pero si se entiende por filosofía una metodología puramente racional y demostrativa, no. Pero entonces, para evitar problemas, yo diría Jesús no era un filósofo. Dios es la sabiduría, que es mucho más, ¿sí? El filósofo es el que ama la sabiduría. Jesucristo es la sabiduría misma. Entonces, creo que Jesucristo es más que filósofo, ¿no? Los filósofos buscan la sabiduría, desean la sabiduría. Jesucristo es la sabiduría encarnada. Excelente. Aquí nuestro hermano Eso Braujo pregunta de cómo se llamaba el libro que menciona. Me imagino que es el libro de la cultura y Cristo, creo que era algo así, ¿no? Cristo y la cultura en perspectiva de John Niebuhr, con B larga, Niebuhr. Excelente. Este, se pueden hacer más preguntas, ponen levantar su manito, escribir por el chat. Este, mientras, bueno, yo voy a hacer una pregunta y era en como que en principio los padres de la iglesia, algunos no, por la mayoría, utilizan la filosofía para poder razonar sobre la naturaleza de Cristo y demás, pero como que después de la caída del Imperio Romano en la Edad Media, como que la filosofía tomó mucho más prominencia, ¿no? Creando ya la escolástica. En ese tiempo, en la Edad Media, ¿cuáles fueron los temas fundamentales, ¿no? Que se debatía allí en la filosofía en ese entonces? En la Edad Media, Sí, los temas filosóficos de la Edad Media, los estrictamente filosóficos, tienen que ver con los universales, el dilema de los universales. Es decir, aquellas comprensiones universales de un cierto grupo de individuos está en cada individuo, existe antes de los individuos o es simplemente una construcción de la mente, digamos, ¿no? El universal, aquello por lo cual le damos el mismo nombre a diferentes individuos, pero de la misma especie. La humanidad está en cada uno de los humanos, es una idea en la mente de Dios o es simplemente la significación de una palabra, digamos, ¿no? Entonces está la postura ante rem, in re y post rem, digamos. Ese es el tema fundamental de la filosofía estricta. Y después ya está la filosofía teológica o la teología filosófica, donde, bueno, la pregunta es, bueno, son muchas.
muchas realmente, ¿no? Quién es Dios, quién es Cristo, la relación entre lo sobrenatural y lo natural, qué es el ser, qué es la esencia, qué es la existencia. Excelente. Arley Aragón, adelante, puedes hacer tu pregunta. Parece que apretó dos veces, entonces se le apagó de nuevo Ah, ya, el micrófono. listo. Buenas Ahora, tardes. buenas tardes. Eh, Profe, de pronto si me adelanto en algunas cosas me interrumpe. Primero que todo, completamente de acuerdo con usted, con la posición de algunas personas de satanizar la filosofía. Creo que en ese sentido ha habido una exageración. Además, también yo creo que ha habido una, sobre todo en los evangelistas, una marcada influencia de la misma. Por ejemplo, cuando usted citaba lo del logos, que Juan lo usa al comienzo de su evangelio, él lo que trata de decir es que eso que Heráclito llamó logos es Dios y la gente entendió el concepto de Dios porque conocía lo que Heráclito decía acerca del logos, ¿cierto? La otra, por ejemplo, recordemos en el caso de Platón el mito de la caverna. Platón es el primero en usar la palabra conversión y los cristianos, los primeros evangelistas, usan esa palabra para enseñar el evangelio, cuando le dicen a la gente que se convierta. Está utilizando el modelo del mito de la caverna de Platón y la gente entendió qué era lo que Juan quería decir con eso. Otro concepto de pronto importante que se acerca mucho al que nosotros enseñamos acerca del Señor es de Parmenides con relación al ser, cuando dice que es inmutable, que es eterno. Son cualidades que nosotros también le damos a Dios. Entonces, yo creo que hay una marcada influencia de la filosofía y sobre todo, y yo creo que le sirvió mucho al cristianismo en sus orígenes. Creo que el Señor lo utilizó como herramienta para que la gente entendiera, porque yo creo que la base del cristianismo es entender, más que creer ciegamente, es entender. Y cuando yo entiendo, entonces creo. Muchas gracias. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Muy bien, excelente comentario, muy oportuno y muy atinado. Excelente. Ángel Alberto, adelante, puedes hacer tu pregunta. Sí, buenas tardes. Maestro, una preguntita que, ¿qué tanto podemos ver usted mencionó el nombre, lo había escuchado, pero quedé un poquito como con la curiosidad. Aparte de ese, como, ¿qué otra escuela pudiera Pablo haberse apropiado de la filosofía? Obviamente, la vemos plasmada en sus epístolas. Y la otra parte sería, eh, con relación a lo que usted dijo, con relación al tema del espíritu de Grecia. Eso mayormente, o lamentablemente lo digo, porque no me da vergüenza decirlo, yo pertenezco a una iglesia evangélica pentecostal y lamentablemente la espiritualización de todo lo quieren llevar a eso. Pero mi pregunta es esa, si podemos ver en específico a qué escuela Pablo en sus epístolas y también en boca de los evangelistas, qué escuela de filosofía podemos ver en ella. Bueno, la retórica de Aristóteles, el logos, el etos y el patos, muy presente. El estoicismo en la Carta de los Romanos. Yo tengo un libro donde en un capítulo desarrollo la influencia del estoicismo en la Carta de los Romanos. El neoplatonismo también. Bueno, el platonismo medio, ¿no? No el neoplatonismo, el platonismo medio en San Pablo. Una crítica a los epicúreos. Siempre San Pablo dice, el hombre, el cristiano tiene que ser un ser sufrido, ¿no? Como que San Pablo habla mucho del sufrimiento, de que el hombre
el cristiano tiene que enfrentarse, ¿no? Con el sufrimiento, con el dolor. Eh, yo creo que esas son las influencias, che. El platonismo medio, el aristotelismo lógico, retórico, el propedéutico, el estoicismo y una crítica al epicureísmo. Por ahí andaría San Pablo, digamos. Excelente. Em, ah, una pregunta de Miguel Velasco. Él dice, ¿cómo entiende 1 Corintios 1, 22-25? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezados. Y, Tropezadero. tropezados. Y para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Interpreto ese texto diciendo que en Cristo no mueren ni las señales ni la sabiduría, sino que en Cristo cobra sentido las señales y la sabiduría. Los apóstoles hicieron señales, pero las señales de Cristo. Enseñaron sabiduría, la sabiduría de Cristo. Entonces, el asunto es llevar las señales y la sabiduría a la fuente de todas las señales y a la fuente de toda la sabiduría que es Cristo. Entonces no es quedarnos sin señales, que son los milagros, y no es quedarnos sin sabiduría, que son las respuestas, sino que en Cristo encontramos nuestra señal y nuestra sabiduría. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es buscar milagros de Jesucristo, buscar que la sabiduría siempre sea la sabiduría de Cristo. Eso es lo que hicieron los padres de la iglesia. Cuando buscaron la verdad, entendieron que toda verdad venía de parte de Dios, ¿no? Entonces no tiraron el bebé junto con el agua sucia. Excelente. Muchas gracias, profesor, por la respuesta. Hermano Melvin, adelante. Una pregunta. Gracias, mi hermano Moisés. Profesor, excelente ponencia, mi hermano. Bueno, mi pregunta es concretamente desde tu punto de vista, desde tu experiencia. Sabemos que a lo largo de la historia dentro del mismo pueblo cristiano han habido los dos ámbitos, ¿no? Personas que se han opuesto tajante y literalmente a la filosofía del tema que se está hablando ahorita, y hay personas que sí ya lo han aceptado y lo han enseñado. Vamos a ver, profesor, ahorita, coetáneamente, en nuestro tiempo, siglo XXI, ¿qué has visto, mi hermano, dentro de la comunidad cristiana? ¿Has visto un despertar? ¿Crees tú que hoy estamos siendo más receptivos que nuestros antecesores, nuestras décadas anteriores, o todavía seguimos lidiando en este mismo problema, mi hermano? Muchas gracias, esa sería mi pregunta. Muy amable. No, yo veo una apertura, pero es peligrosa esta apertura. Es lo último que voy a decir, pero lo quiero decir seriamente porque además yo me estoy retirando de la teología y de estas cosas de las redes, que es un mundo muy extraño para mí. Entonces, creo que esta y no sé si otra más serán las últimas veces que yo hablo así de temas teológicos. Por bastante tiempo solamente me voy a dedicar a la filosofía. Eh, ah, el principio sola escritura, mal entendido, nos hizo creer que nosotros los cristianos solo teníamos que leer la Biblia. Como nuestro desarrollo teológico nunca fue en Latinoamérica muy filosófico, los profesionales evangélicos fueron excelentes biólogos, pero pésimos teólogos, porque no pudieron incorporar el rigor intelectual de la biología como manera de hacer inteligible la revelación. Entonces, como que los evangélicos muy racionales utilizaban la razón para su profesión, pero cuando leían la Biblia la leían como el carbonero, ¿sí? Tenían la fe del carbonero. Entonces, leyendo la Biblia eran poco rigurosos, pero en su profesión eran brillantes. Ese el evangélico promedio hasta hace
20, 30, 40 años. Después de la pandemia, la gente como que se hipervirtualizó, se hiperconectó y comenzaron a salir los grandes argumentos. Lo que pasa es que los católicos ya tenían estos argumentos bien desarrollados. La relación entre la fe y la razón en la Iglesia Católica ya está resuelta desde Santo Tomás y más desde la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II. Entonces, como que en el catolicismo esto no está en debate. Es decir, no hay un debate en el mundo católico con respecto a qué hacer con la filosofía. Ese debate ya está saldado. Y cuando salimos a la palestra, teólogos que solo leen la Biblia y seminarios teológicos que solo enseñan Biblia, y mal, frente a seminarios católicos que después del Concilio Vaticano II crecieron mucho en Biblia. En el seminario católico se estudia mucho la filosofía, la historia, la Biblia, la filología, griego, latín y hebreo. Y la robustez que tenía la teología católica en el siglo XX en Latinoamérica, la robustez era mayor que la robustez que tenía la teología evangélica de nuestros teólogos evangélicos, que los que tenían formación filosófica se hicieron liberales y los conservadores leían solo la Biblia o tenían seminarios bíblicos donde solo se estudiaba la Biblia y nada más. No saben nada de Hegel. Es decir, yo creo que me sobran dedos de la mano para decirle a ustedes que en Latinoamérica hay teólogos protestantes que son conservadores, pero que manejan a Hegel, a Heidegger, a Husserl, que entienden lo que es la fenomenología, la hermenéutica de Dilthey, la diferencia entre la hermenéutica de Schleiermacher, la de Dilthey, la de Gadamer y la de Ricoeur, y la hermenéutica existenciaria de Heidegger. ¿Cuántos conocen el nuevo realismo de Quentin Meillassoux, de Marcus Gabriel, de Mauricio Ferraris? ¿Cuántos están actualizados con respecto a la New Theology, a la nueva teología, a la teología especulativa, a la teología hermenéutica, a la teología dialéctica, a la teología fenomenológica, a la teología de la liberación? ¿Cuánto entienden la relación entre teología y política, entre teología y metafísica? Son temas que en los seminarios teológicos no se ven, no se estudian. ¿Sí? Entonces, la robustez que venía teniendo la teología católica cuando salió a la palestra, comenzó a tejer argumentos que ha llevado a muchos evangélicos a hacerse católicos. Y no voy a empezar a mencionar ahora la cantidad de evangélicos famosos de las redes que se hicieron católicos. Porque mientras la Iglesia Católica ya había resuelto estos debates, nuestros hermanos evangélicos estaban hablando en lenguas y leyendo mal la Biblia. No se estaban preparando con una teología especulativa fuerte y robusta que les muestre los conceptos fundamentales de la filosofía y de la teología y cómo esos conceptos tienen un origen histórico y un desarrollo histórico, que se los puede estudiar, que se puede hacer una genealogía, una arqueología de esos conceptos. Entonces, esa es la gran explicación de por qué hay un relativo triunfo del catolicismo en las redes. Tiene que ver con estas cosas. Y ojo que tenemos grandes exponentes, ¿no? De la teología. Pero son exponentes que no tienen formación filosófica. Ni Néstor tiene formación filosófica, ni Edgar tiene formación filosófica, ni el pastor Gutiérrez tiene formación filosófica. Ninguno de los que está en la palestra dando la batalla del lado evangélico tiene formación filosófica. Y se nota. ¿Se entiende? Entonces, yo les pido, por favor, que traten de recuperar a los grandes teólogos del siglo XX y a los teólogos que no sean fideístas, ¿sí? Teólogos fideístas. Yo estoy pasando por muchos problemas en mi vida
no tengo energías para dedicarme a la teología y menos para dar esta batalla, donde vos para dar esta batalla tenés que estar entero. Para dar esta batalla espiritual contra principados y huestes y potestades del aire, tenés que estar entero, ¿sí? Y si vos te metés a esta batalla no estando entero y no estando rehabilitado, ustedes saben lo que va a pasar conmigo y con todos los que están detrás de mí, ¿sí? Entonces, yo les agradezco esta oportunidad que me dan de hablar de este tema que para mí es importante, para mí es un gran tema. En este tema se resuelve el futuro de nuestra iglesia evangélica. Oren por mí, necesito mucha oración, ¿sí? Oren por nuestros hermanos, prepárense, esta batalla es larga, recién comienza y la iglesia evangélica tiene mucha tarea por hacer. Por favor, los hermanos pentecostales no pierdan esa inocencia con la cual ustedes le creen a Dios. Yo sé que ustedes estudian, yo he visto hermanos pentecostales que cuando han empezado a estudiar teología y filosofía, han perdido esa fe tan genuina y tan inocente con la cual se entregan a Dios, y mis hermanos pentecostales son capaces de dar la vida por Jesucristo porque tienen una fe tan entregada, tan apasionada, tan corazonada, que cuando empiezan a estudiar seriamente la teología se enfrían. No enfríen su corazón. La teología no sirve para enfriar tu corazón, para enfriar tu espíritu. Si vos estás viendo que el estudio teológico te va a enfriar el corazón, abandona la teología por un tiempo y clavate de rodillas y ponete a orar, porque la teología no te tiene que enfriar el corazón, ¿sí? Yo necesito que mis hermanos pentecostales sigan siendo el corazón ardoroso de la iglesia evangélica en Latinoamérica. Yo no quiero que mis hermanos pentecostales, por estudiar teología especulativa, pierdan ese corazón ardoroso. No quiero que lo pierdan. Yo necesito que mis hermanos pentecostales sigan teniendo y sigan siendo el corazón ardoroso de la iglesia en Latinoamérica, ¿sí? Y sepan entonces que, bueno, que cada hermano de la iglesia tiene una misión, ¿eh? Los grandes teólogos de la iglesia evangélica en el fondo son casi todos de tradición reformada, pero nosotros los reformados somos fríos. Somos fríos, ninguno de ustedes me va a pedir que yo le imponga las manos, porque en mis manos no hay poder, en mis manos no hay nada, en mis manos solo hay callos nada más, ¿se entiende? Entonces, necesitamos que entre todos armemos el cuerpo místico de Cristo, ¿sí? Y la iglesia metodista son los brazos de bondad, porque la iglesia metodista le da de comer a los pobres, al igual que la pentecostal. Y los bautistas tienen una tradición intelectual, y los reformados y los luteranos una tradición litúrgica. Los hermanos libres son los que organizan, ¿no? Son grandes organizadores y disciplinadores. Y todas las iglesias cristianas tienen un rol muy importante. No hay ninguna iglesia, no hay ninguna denominación que sea más importante que la otra, ¿eh? Entonces, no voy y no vamos a subestimar a ninguno, a ninguno. Lo que sí, aprendamos a valorar lo que tiene el otro, lo que tiene el otro. Entonces yo como reformado valoro esa vida espiritual que tienen mis hermanos pentecostales, la desearía tener a esa vida espiritual, la necesito. Entonces, entre todos nos damos lo que uno tiene una cosa, el otro tiene otra, y entre todos nos vamos armando, entre todos nos vamos tejiendo, ¿no? Entre todos nos vamos retroalimentando. La iglesia en Bolivia tiene una misión muy importante. En Bolivia, en Argentina, en Chile, se resuelven muchas disputas. En la Universidad San Francisco Javier fue una universidad que se fundó 6 años antes de que se haya escrito el primer libro de filosofía moderna en Europa. Lo voy a decir de nuevo. En Bolivia se fundó y ya se estaba estudiando filosofía 6 años antes de que Descartes en 1637 haya escrito el primer libro de filosofía moderna en Europa.
en Sucre. ¿Sí? Entonces, la iglesia en Bolivia tiene una misión importantísima en Latinoamérica, importantísima. Por favor, que el estudio teológico no los enfríe y que el calor del Espíritu Santo no los embrutezca. Pídanle a Dios el equilibrio para estudiar teología sin que esa teología los haga perderse. Porque es cierto que estudiando mucha filosofía uno se puede perder. Es cierto que es peligrosa la filosofía, es cierto. Tengan cuidado, no sean inocentes. Si no tienen la fe suficiente para leer un libro de filosofía que los confunda, mejor no lo lean hasta que sean maduros. Comiencen con Santo Tomás, comiencen con San Agustín, comiencen con los filósofos cristianos, y de a poco vayan acercándose a los otros filósofos que le van a mostrar cómo vive el mundo hoy. Freud, Nietzsche, Marx, Hegel, Heidegger. A esos filósofos que le van a explicar cómo es el mundo de hoy. Léanlos al final, pero después de un recorrido muy lento, donde ustedes primero se van cuidando espiritualmente. Y no se olviden nunca que el conocimiento envanece y que el amor edifica. Nosotros no somos teólogos especulativos. Nosotros estamos llamados a ser creyentes. ¿Sí? Entonces, no se pasen de rosca. No piensen que van a ser más piolas que cualquier hermano que está haciendo la mazamorra, el locro, la sopa en la iglesia, o que está limpiando el baño, o cortando el pasto en el jardín de la iglesia, y que vos, por haber aprendido griego, hebreo, por saber leer a Barto, a Tillich o a Pannenberg, ya sos más piola que cualquier otro. No es para eso la teología. La teología no es para hacer sentir a un hermano que es ignorante, para golpearlo, para discriminarlo, para humillarlo, para avergonzarlo. No es para eso que Dios te ha dado esa capacidad. Entonces, no se hagan los piolas y cuídense espiritualmente. Y cuidado, porque muchas veces los estudios teológicos son la mejor excusa para quedar lejos de Dios. Y muchos de los que se acercan y de los que nos acercamos a la teología, hablamos de teología, pero no escuchamos a Cristo. Y todo el mundo nos escucha hablar de teología y dice, el hermano, ¿cuánto sabe de Dios el hermano? Porque ha leído 6 libros de teología. Pero eso no es conocer a Dios, saber de teología. Saber de teología es saber de teología. Escuchar a Cristo es escuchar a Cristo. Y tener salvación es tener salvación. Un gran teólogo puede irse al infierno y una persona que no sabe nada puede ir al cielo. Porque no depende de cuánto sabemos, sino de Cristo. Entonces, cuando vayan a estudiar teología, pongan los patitos en orden, no se confundan. Y si ustedes ven que están entrando en la soberbia, dejen el estudio y claven la rodilla y pónganse en oración. Bueno, son consejos humildes o no tan humildes, no lo sé, de parte de un servidor que ha tenido que enfrentar y que sigue enfrentándose con todas estas cosas. Así que nada, les mando un fuerte abrazo a todos, gracias por escucharme, gracias por creer que vale la pena lo que yo les pueda explicar y enseñar, y bueno, no se olviden de orar por mí. Muchas gracias a usted, profesor, por estar aquí